Hay un tipo de cansancio que no se ve. No es el de cargar bolsas pesadas, ni el de trasnochar. Es ese cansancio que se instala en los ojos de alguien que lleva años dando sin que nadie le pregunte cómo está. Lucía tenía 34 años y una forma de moverse por el mundo que pasaba desapercibida. No porque fuera invisible, sino porque había aprendido a ocupar poco espacio, a no molestar, a estar sin exigir nada. Llegaba al trabajo antes que todos, antes que la señora de la limpieza a veces. Encendía las luces, preparaba el café, acomodaba los folders sobre el escritorio como si ese orden pudiera protegerla de algo que todavía no tenía nombre. Llevaba 9 años en esa empresa. 9 años de llegar temprano, de quedarse tarde, de decir que sí cuando tenía ganas de decir que no. 9 años de sonreír en las juntas, aunque por dentro algo se le apretara en el pecho. No era un trabajo glamoroso. Era una distribuidora mediana en el norte de la Ciudad de México. Facturas, reportes, proveedores que llamaban con malas noticias, jefes que pedían milagros con presupuesto de nada. Pero era su lugar, el único lugar donde sentía que importaba. O al menos, eso creía. Esa mañana llegó como siempre, con el cabello recogido deprisa, el bolso colgado en el hombro, los tenis gastados que prometía cambiar desde hacía 3 meses. Saludó a la recepcionista, que apenas levantó la vista del celular. Caminó hasta su escritorio y prendió la computadora. Todo igual, todo exactamente igual, excepto que en la sala de juntas la puerta estaba entreabierta y adentro el director hablaba en voz baja con alguien que Lucía no reconoció de inmediato. Era una mujer joven, muy joven, con ese tipo de seguridad que no se aprende, que simplemente se tiene cuando el mundo no te ha roto todavía. Lucía no le dio importancia. Pensó que era una proveedora, una cliente nueva, alguien de paso. Agarró su taza, fue por café y empezó el día como todos los días. No supo que ese momento, ese instante donde la puerta estaba entreabierta y ella no miró bien, era el inicio del fin de algo que creía sólido. Esa semana, nada fue raro. Al menos no de manera evidente, pero hubo pequeñas cosas, detalles que el cuerpo registra antes que la mente. El director pasó frente a su escritorio 3 veces sin saludar. No era un hombre muy expresivo, pero siempre decía algo, aunque fuera un escueto «buenos días», que en realidad no significaba nada. En la junta del miércoles le pidieron su reporte de proveedores con una semana de adelanto, sin darle explicación. Lucía lo entregó sin preguntar, siempre sin preguntar. El viernes, al salir, escuchó que sus compañeras se reían en el baño de algo que se cortó en cuanto ella abrió la puerta. El silencio que siguió tenía textura. Era un silencio que separaba. Llegó a su casa esa noche y no supo qué hacer con lo que sentía. Se sirvió un vaso de agua, se quedó parada frente a la ventana y miró la calle sin ver nada. Su mamá le había llamado 2 veces esa semana y ella no había devuelto las llamadas. Tenía esa costumbre de guardar las cosas, de no nombrarlas para que no se volvieran reales. La segunda semana fue diferente, no de golpe, sino como cuando el agua va subiendo de a poco y tú no te das cuenta hasta que ya te llega a las rodillas. El lunes la chica joven estaba de nuevo en la oficina, esta vez con una silla, esta vez con un escritorio, cerca del área de administración, cerca de donde trabajaba Lucía. Se llamaba Fernanda, tenía 22 años y una sonrisa fácil y ese tipo de energía que a los 40 se llama ingenuidad, pero a los 22 se llama potencial. La presentaron en una junta rápida. Va a estar con nosotros apoyando en procesos administrativos. Eso dijeron, eso y nada más. Lucía sonrió como sonríen las personas que han aprendido que sonreír es más fácil que preguntar. Extendió la mano. Dijo, bienvenida. Y se sentó de nuevo frente a su computadora con un nudo en el estómago que no supo cómo explicar. Los primeros días, Fernanda hacía preguntas. Muchas preguntas. ¿Y quién respondía? ¿Quién le enseñaba dónde estaban los archivos? ¿Cómo se llenaban los formatos? ¿Cuál proveedor era difícil y cuál era confiable? Lucía. Siempre Lucía, porque así era ella, porque no sabía hacer las cosas de otra manera.
porque había una parte de ella que todavía creía que ser útil la hacía necesaria. Una tarde, el director se asomó al escritorio de Fernanda con una sonrisa que Lucía no le había visto en años, una sonrisa real. No la de las juntas, la otra, la que significa que algo le gusta de verdad. Lucía lo vio desde el rabillo del ojo y siguió tecleando como si nada. El miércoles de esa semana, algo cambió en la dinámica de la oficina. No fue un evento concreto, fue más como una corriente de aire que cambia de dirección sin que nadie abra una ventana. Sus compañeras empezaron a hablar con Fernanda con esa calidez que Lucía nunca había recibido del todo. La invitaron a comer ese jueves. Lucía se enteró cuando ya habían salido. No es que le dijeran que no podía ir, simplemente no la invitaron. Siguió en su escritorio. Calentó lo que trajo de su casa en el microondas. Comió sola frente a la pantalla y no se permitió llorar porque en la oficina nunca se lloraba. Esa era la regla que ella misma se había puesto y que nadie le había pedido. El viernes fue el día más largo de su vida reciente. Tuvo una reunión con el director para revisar los números del trimestre. Era una reunión de rutina, de esas que hacían cada 3 meses. Entró con su carpeta, se sentó frente a él y esperó. Él revisó los números en silencio, asintió un par de veces, y entonces dijo algo que no fue cruel de manera obvia, pero que aterrizó en Lucía como si lo fuera. Vamos a necesitar que Fernanda empiece a entender estos reportes también, para que tengamos más cobertura. Cobertura. Esa fue la palabra. No por si acaso, no para que el equipo crezca. Cobertura. Como si Lucía fuera un riesgo que había que gestionar. Dijo que sí, naturalmente, porque esa era la respuesta que salía sola. Salió de la reunión, fue al baño, abrió el grifo y se quedó mirando el agua correr. No lloró. Quiso hacerlo, pero no pudo. Había algo peor que el llanto. Era esa sensación de tener la garganta apretada y los ojos secos y saber que algo que creías tuyo ya no lo es. Llegó un martes que Lucía no olvidaría, no porque fuera especial en apariencia, sino porque ese día escuchó lo que no debía escuchar, y lo que no debía escuchar le confirmó todo lo que había estado negando durante semanas. Ese día llegó más temprano que de costumbre. Había dormido mal, como dormía mal desde hacía tiempo. Se despertó a las 4 de la madrugada con esa angustia vaga que no tiene nombre pero que te asienta en el pecho como un ladrillo frío. Se bañó, se vistió, salió al metro antes de que amaneciera del todo. Llegó a la oficina cuando ni siquiera la señora de la limpieza había terminado. Se sentó en su lugar, prendió la computadora y empezó a trabajar en silencio. Media hora después, escuchó voces en la sala de juntas. La puerta estaba casi cerrada. Casi. No iba a escuchar. No era su intención. Pero el nombre que dijeron la detuvo en seco. Dijo su nombre el director, y luego algo más. Ya lleva demasiado tiempo haciendo lo mismo. Se acomodó. Ya no propone nada. Ya no crece. Necesitamos sangre nueva aquí. Silencio. Luego la voz de la gerente de recursos humanos, una mujer a quien Lucía le había llevado un pastel cuando cumplió años hace 2 años. ¿Y Fernanda ya podría asumir sus funciones? Con un par de meses más de entrenamiento, sí, ya casi las domina todas. Lucía no se movió. Siguió parada en el pasillo con el folder apretado entre las manos y los pies que se negaban a caminar. Tenemos que hacerlo con cuidado, que no se sienta de golpe, que lo vea venir poco a poco, que lo vea venir poco a poco. Ahí estaba, la frase entera, el plan entero. Ella era el problema que había que resolver con delicadeza para que no causara escándalo. 9 años. 9 años de llegar primero, de quedarse de última, de no pedir aumento cuando lo merecía, de cubrir al que faltaba, de guardar silencio cuando tenía razón y le convenía callar. 9 años que en esa sala valían un par de meses de entrenamiento de alguien que todavía no sabía ni cómo se llenaba una póliza. Caminó de regreso a su escritorio. Se sentó. Prendió la pantalla que ya estaba prendida y siguió escribiendo en el teclado aunque sus dedos no respondían bien. Ese día no comió. Nadie se dio cuenta. A las 2 de la tarde Fernanda le preguntó con su sonrisa fácil si podía explicarle el sistema de facturación otra vez, porque todavía tenía dudas.
Y Lucía, con una voz que no temblaba porque se negó a que temblara, dijo que sí. Le explicó todo, paso a paso, con paciencia, con detalle, como siempre, porque así era Lucía, porque no sabía ser de otra manera, pero algo en ella, algo muy pequeño y muy silencioso, empezó a moverse en una dirección distinta. Esa noche llegó a su departamento. Se tiró en el sillón con el bolso todavía en el hombro y se quedó mirando el techo durante un tiempo que no supo medir. No llamó a nadie. No le contó a su mamá. No le escribió a su amiga Carmen, que vivía en Monterrey. No buscó consuelo en ningún lado. Se quedó ahí, con la verdad reciente encima, con el peso exacto de lo que significa descubrir que en la vida de otras personas eres prescindible. Hay una diferencia entre sentir que no eres importante y que te lo digan, que lo planeen, que pongan fecha. Esa diferencia es la que destruye algo por dentro. Las siguientes semanas Lucía cambió, no de manera visible, no del modo en que la gente cambia cuando quiere que lo noten. Cambió hacia adentro, silenciosamente, como cambian las cosas que de verdad se transforman. Siguió llegando temprano, siguió haciendo su trabajo, siguió respondiendo correos y llenando reportes y sonriendo en las juntas. Nadie notó nada diferente, pero algo se había reorganizado en ella. La primera semana después de escuchar esa conversación, Lucía empezó a guardar cosas, no objetos, información, todo lo que había construido en 9 años, sus metodologías, sus contactos, sus procesos, sus formatos, todo lo que sabía que nadie más en esa oficina sabía hacer. No lo hizo por venganza, lo hizo porque por primera vez en mucho tiempo pensó en ella antes que en la empresa. La segunda semana, actualizó su currículum. Lo había hecho tan poco que la última versión tenía 5 años. Lo releyó y se sorprendió de lo que había acumulado. Competencias que no valoraba porque nadie se las había nombrado. Proyectos que había sacado adelante casi sola. Problemas que había resuelto sin que nadie le preguntara cómo. Lo leyó 2 veces. Y en la segunda vez, sintió algo que hacía mucho no sentía. Sintió que valía. No mucho, no de manera dramática, solo un poco. Un hilo delgado de algo parecido a la dignidad que empezaba a tensarse de nuevo. La tercera semana respondió 2 mensajes de personas que alguna vez le habían ofrecido trabajo y ella había rechazado porque tenía compromiso con su empresa. Compromiso. Esa palabra que solo funciona cuando es recíproca. Mandó su currículum, sin decirle a nadie, con las manos que sí le temblaron esta vez, pero que de todas formas apretaron enviar. En la oficina, todo seguía igual en apariencia. Fernanda ya manejaba el sistema de facturación, ya conocía a los proveedores, ya sabía cuáles eran los clientes difíciles, ya podía entrar a una junta y hablar con la seguridad de alguien que no sabe lo que no sabe todavía. El director le sonreía como antes le sonreía a Lucía. Hace mucho tiempo. Lucía lo veía, lo registraba, y ya no le dolía de la misma manera. El dolor no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Ya no era ese dolor sordo y confuso de quien no entiende qué está pasando. Era el dolor limpio de quien ya entendió y está eligiendo qué hacer con esa comprensión. Un jueves, la llamaron de una de las empresas a las que había enviado su currículum. Una empresa más grande, en una colonia mejor ubicada, con un puesto que en papel valía casi el doble de lo que ganaba. Le hicieron una entrevista por videollamada desde su carro, en el estacionamiento del trabajo, con los audífonos puestos y la voz completamente tranquila. Hablaron 40 minutos. Al final, le dijeron que estarían en contacto. Colgó. Se quedó en el carro un momento. Respiró. Y luego entró a la oficina, se sentó en su lugar y siguió trabajando como si nada. Nadie supo que en ese carro, en esos 40 minutos, Lucía había hablado de sí misma con una claridad que no había tenido en años, que había descrito sus logros sin minimizarlos, que cuando le preguntaron por qué quería cambiar de trabajo, no mintió del todo, pero tampoco contó la historia completa. Y eso también fue una forma de protegerse que aprendió tarde, pero aprendió.
La llamada que le confirmó el trabajo llegó un lunes, a las 11 de la mañana. Estaba en su escritorio. Vio el número en la pantalla del celular y salió al pasillo con el corazón en la garganta. Fue una conversación corta. Le confirmaron el puesto, el sueldo, la fecha de inicio. Le preguntaron cuándo podría incorporarse. 3 semanas, dijo. Lo que marca la ley. Colgó. Se recargó en la pared del pasillo. Cerró los ojos. No lloró. Tampoco sonrió de manera exagerada. Solo respiró hondo una vez y sintió algo que no había sentido en meses. Sintió que el piso estaba debajo de sus pies de nuevo. Esa tarde redactó su carta de renuncia. La redactó 3 veces porque las primeras 2 le salieron con demasiada rabia, y la rabia era verdadera, pero no era lo que quería dejar escrito. La tercera fue breve, correcta, sin adornos. Al día siguiente, entró a la oficina del director. Él estaba leyendo algo en la computadora y tardó un momento en levantar la vista. Cuando lo hizo, Lucía le extendió el sobre sin preámbulo. «Te entrego mi renuncia», con el aviso de ley. Él la miró. Parpadeó una vez. Algo cruzó por su cara que Lucía no supo leer bien, pero que se parecía a la sorpresa. A una sorpresa que nunca debería haber sido sorpresa. «¿Qué pasó?», preguntó. Lucía pensó en muchas respuestas, en la conversación que escuchó, en los 9 años, en las juntas donde no fue invitada, en la palabra cobertura, en Fernanda aprendiendo todo lo que ella había tardado años en construir. Pero solo dijo, encontré algo mejor para mí. Y eso era completamente verdad. Salió del despacho, cerró la puerta con suavidad, caminó hasta su escritorio y empezó a vaciar el cajón despacio. No había mucho. Una foto de su sobrina, un lápiz de la suerte que le había regalado su mamá, unas notas escritas a mano de cuando empezó y todavía anotaba todo para no olvidar. Guardó todo en el bolso. Se sentó por última vez frente a esa computadora. Nadie en la oficina sabía todavía. Fernanda estaba al teléfono con un proveedor, usando exactamente el tono que Lucía le había enseñado. Sus compañeras hablaban entre ellas de algo que Lucía ya no necesitaba escuchar. El director no salió del despacho. Lucía guardó los últimos archivos que eran suyos, borró las cosas personales de la computadora y dejó todo en orden, porque así era ella, porque no sabía irse de otra manera. Pero esta vez, el orden no era para que la quisieran, era simplemente lo que hacía. A la hora de la comida, cuando la oficina quedó casi vacía, Lucía se paró, agarró su bolso, apagó el monitor y caminó hacia la salida. No se despidió de todos, no hizo escena, no esperó que nadie le dijera algo bonito, solo salió. El sol de las 2 de la tarde le pegó en la cara cuando empujó la puerta de vidrio. La calle estaba llena de gente, de ruido, de ese movimiento constante que tiene la ciudad cuando no le importa lo que acabas de vivir. Lucía caminó hacia el metro. Caminó un poco más rápido que de costumbre. No porque tuviera prisa, sino porque tenía a dónde ir. Y eso, después de tanto tiempo, era suficiente.